Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Hoy estaremos finalizando el capítulo número 8 de Daniel. En este capítulo hay, aparte de algunas enseñanzas bíblicas que corresponden a esta profecía y alcanzan nuestros tiempos, encontramos también algunos principios bíblicos. Y vamos a ver por lo menos uno de esos principios que vamos a ver claramente. Aunque la Biblia no lo dice claramente, pero siguiendo la historia de lo que aconteció en aquel momento de la profecía de Daniel, vamos a ver qué pasó. Uno de esos principios es las consecuencias que la persona tiene que sufrir por tomar una postura, una actitud de orgullo, de soberbia, de levantarse en contra de Dios. Querramos o no querramos, las consecuencias van a llegar. Y así vamos a ver en este caso de Antíoco Epífanes, cómo murió. Yo creo que ninguno de ustedes saben cómo murió Antíoco Epífanes. Es impresionante la forma en que Dios hizo justicia y juicio con este hombre, y la forma en que murió es impresionante. Lo vamos a ver al final de este capítulo número 8. Entonces estamos en el capítulo 8, siempre con el tema de la visión del carnero y del macho cabrío. Recordemos que habíamos visto que Daniel nos relata que en la visión él ha tenido la experiencia de que un ángel se acerca a él para revelarle la visión, que él estaba confuso, estaba temeroso y no entendía a qué se refería. Y entonces el ángel se acerca y le empieza a describir desde el versículo 20, le muestra a quiénes se refieren las figuras que ahí aparecen. Vimos la figura de un carnero y la de un macho cabrío. Y uno se pregunta, ¿por qué un carnero y un macho cabrío? Yo estaba buscando información porque en el capítulo número 2 de Daniel se relata que el imperio medo-persa es representado por un oso y el imperio griego es representado por un leopardo con 4 cabezas y que tiene alas. Pero en este capítulo 8 aparece el imperio medo-persa representado por un carnero y el griego por un macho cabrío. Y yo me recordaba que
Esto sucede mucho en distintos lugares. Por ejemplo, en Shela hay una figura de un animalito con que se representan a los de Shela. Y usted lo ve cuando anuncian los partidos de fútbol. Y los de Shela se representan con un chivo. Los de Mazatenango con un venado. Y así varios departamentos tienen una representación en algunos de los animales. Y entonces, buscando información, encontraba que los medopersas, siempre que iban a la guerra, llevaban la cabeza de un carnero en un asta. Eso los identificaba a ellos. Entonces, como era una figura muy conocida en aquel tiempo, para los que vivieron en esa oportunidad, no era difícil distinguir al ver la cabeza de un carnero a qué ejército se refería. Igual con la del macho cabrío. Y entonces el ángel le explica a Daniel que el carnero representa al imperio medo-persa en el capítulo 8, versículo 20. Y en el 21 le habla de la representación del macho cabrío que corresponde al macho cabrío. Hoy nos tocaba ver el versículo 23. Nos toca ver el versículo 23. Dice: como el ángel está explicando estos dos imperios y el conflicto bélico que se da entre ellos, y se le está anunciando a Daniel que el imperio medo-persa, del cual Daniel formó parte al principio, iba a caer bajo el imperio griego. Entonces el versículo 23, el ángel le dice a Daniel: y al fin del reinado de estos, o sea, de los medo-persas y del griego, cuando llegue el fin, dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ya sabemos cuál es el fin del reinado de estos. Esto se refiere a los medo-persas y a los griegos. Pero ¿a quién se refiere cuando dice cuando los transgresores lleguen al colmo? Uno pensaría que el ángel está hablando siempre de los medo-persas y de los griegos, pero no está hablando de ellos en esta parte donde dice cuando los transgresores lleguen al colmo. En este caso, los transgresores es el pueblo de Israel. Y va a llegar también un punto en que para Dios, ellos rebasarán la paciencia de Dios cuando ellos lleguen al colmo de su idolatría, al colmo de su desobediencia, al colmo de su soberbia. Y cuando eso suceda, que no ocurrió esto en el tiempo de Daniel, entonces dice, se le anuncia a Daniel que se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Enigmas son misterios. Ese rey, Daniel ya no lo vio ni en su en el primer cumplimiento de la profecía, mucho menos en la segunda. Porque aunque primariamente ya se cumplió en parte esta profecía de este rey altivo, todavía es un acontecimiento futuro que también nosotros no lo vamos a ver, porque esto se va a dar en el periodo de la gran tribulación. Ya nosotros no estaremos aquí en la tierra. La frase "y al fin del reinado de estos", como decíamos, se refiere a los 4 cuernos o reinos en que el imperio de Alejandro fue dividido. ¿Se recuerdan que el ángel le dijo a Daniel que el cuerno del macho cabrío, al romperse, iban a surgir 4 cuernos pequeños
de este cuerno grande del macho cabrío. Y que esos 4 cuernos iban a tomar posesión del imperio griego y que se dio con los 4 generales de Alejandro Magno. Eso fue al final del imperio griego. Los transgresores, como decíamos, en opinión de este escritor John, se refiere a judíos apóstatas que continúan con sus transgresiones después de la cautividad. Increíble que después de la cautividad los judíos todavía se mantengan en una postura de apostasía en contra de Dios. Vea desde cuándo venimos viendo pasajes que hablan de la apostasía, en este caso del pueblo de Israel. Porque hoy estamos viendo apostasía en medio de la iglesia. Mientras más nos acercamos al tiempo del arrebatamiento de la iglesia, más apostasía está apareciendo. Mucha gente que por mucho tiempo sirvió al Señor, hoy se han apartado del Señor, han apostatado. Lamentablemente lo hacen en el momento cuando el arrebatamiento de la iglesia se acerca. Si tan solo hubieran permanecido fieles al Señor en este periodo, ellos podrían escapar de que sean trasladados al periodo de la gran tribulación. Pero no va a ser así. Los expositores premilenaristas, y voy a aclarar ese término de premilenaristas. ¿Qué es el premilenarismo? Es la creencia de que Jesús regresará físicamente a la tierra antes del milenio. Antes del milenio. Al final de la gran tribulación, casi iniciando el milenio, ahí regresa Jesús en su segunda venida. Entonces, estos expositores premilenaristas, como Walvoord, Wood y Culver, son 3 famosos premilenaristas, opinan que los versículos 23 al 26 de este capítulo 8 de Daniel tienen un alcance profético futuro. Un alcance profético futuro, aunque hubo un cumplimiento histórico en tiempos de Antíoco Epífanes. Se entiende que el pasaje tuvo un cumplimiento histórico en la persona de Antíoco Epífanes, pero que Antíoco fue, por decirlo así, un precursor del anticristo en cuanto a que realizó en menor escala lo que el anticristo escatológico, o sea, el del periodo de la gran tribulación, hará en mayor parte. Ese rey altivo de rostro y entendido en enigmas se refiere tanto a Antíoco IV Epífanes como al anticristo de los postreros tiempos. Ese rey altivo está hablando de 2 personajes diferentes, uno Antíoco IV y el otro el anticristo de la gran tribulación. Antíoco hizo en parte lo que el anticristo hará en su totalidad. Él solo hizo una parte de la profecía, solo cumplió una parte de la profecía, pero el anticristo completará el cumplimiento de esta profecía. Como ya hemos dicho y anticipamos, el cuerno pequeño del capítulo 8 de Daniel, estamos viendo, sería Antíoco Epífanes, que es de la línea de la dinastía de los Seleucidas. Recuerden que uno de los generales de Alejandro Magno fue Seleuco, y de ahí la dinastía de los Seleucidas, que ocuparon Siria. La única explicación adecuada de este versículo
y de los hechos de la historia es que este hombre, Antíoco, estaba poseído por demonios. En este sentido, él sería también una figura del anticristo que vendrá. Y el Señor Jesús se refirió a él cuando dijo en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. El Señor lo dijo y lo describió claramente cómo va a ser el anticristo de la gran tribulación, que Antíoco Epífanes solo fue una figura, una sombra de lo que va a ser realmente el verdadero anticristo en la etapa de la gran tribulación. Y nos dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:9, inicuo, refiriéndose al anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, estará poseído por Satanás, el anticristo de la gran tribulación, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así va a ser el anticristo. Tendrá gran poder, hará señales y prodigios mentirosos. 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y aquí están los apóstatas de ese periodo, que están desde allá. El 2:11 dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esta es una sentencia bien fuerte que Pablo lo da a la iglesia de Tesalónica desde aquel tiempo. Es una advertencia muy fuerte para la iglesia en general. Antíoco murió quebrantado, aunque no por mano humana, y así decía la profecía, sino murió debido a su locura. Ya la vamos a ver. El cumplimiento lejano considera a Antíoco como una ilustración profética del periodo final de la gran tribulación y del anticristo. En esta visión futura, el rey es también el cuerno pequeño y el rey voluntarioso, que lo vamos a ver en Daniel capítulo 11, versículos 36 y 45. Cuando lleguemos a este pasaje y hablemos del cuerno pequeño y rey voluntarioso, nos estaremos refiriendo al anticristo, de que habla este pasaje, este capítulo 8 de Daniel. Siguiendo con el versículo número 24 de este capítulo 8, nos dice Daniel. Y su poder, o sea, el poder del anticristo, se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Cómo se va a fortalecer más si no es con la fuerza de él? Va a ser fortalecido por el mismo Satanás, lo que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses. Va a tener una fortaleza superior porque estará siendo dirigido y usado por Satanás. ¿Y qué va a hacer? Y dice, y causará grandes ruinas. La profecía es importante, es bien delicada. Y eso fue lo que le pasó ya a Israel en el año 165, 168 con Antíoco Epífanes. Se habla que Antíoco dio muerte a más de 100,000 judíos cuando llegó a Jerusalén en aquella época. Causará grandes ruinas, pero también dice que va a prosperar. ¿Y qué más va a hacer? Y hará arbitrariamente
y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, se le está diciendo a Daniel que este Antíoco va a causar grandes problemas, ruinas al pueblo de Israel que estaba todavía cautivo en el imperio medo-persa y que pasaría al imperio griego, en donde este Antíoco iba a causarles estos problemas. Iba a destruir a los fuertes y al pueblo de los santos. Aquí el pueblo de los santos se refiere a Israel. La matanza de este pueblo por parte de Antíoco fue algo casi increíble. Decíamos que por lo menos fueron 100,000 judíos que mató. Él fue uno de los peores dictadores que actuó contra el pueblo de Israel. Sin embargo, él fue meramente una prefiguración, una representación anticipada del anticristo que vendrá en el futuro, de quien se ha dicho lo siguiente en Apocalipsis 13:7. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Aquí está, mire, pueblo de los santos. Lo mismo va a ocurrir en Israel. Hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, va a ser un personaje con una autoridad a nivel mundial. Porque dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y recordemos que Apocalipsis nos dice que la bestia le dio su autoridad, que Satanás le dio su autoridad a la bestia para hacer todo esto. O sea que la idea de un gobierno del nuevo orden está claramente descrito en Apocalipsis, pero ya Daniel lo venía mencionando desde el año 535, más o menos antes de Cristo. De manera que esta profecía llegará a su final en el momento en que la iglesia sea levantada y que dé lugar al paso del periodo de la gran tribulación en la semana 70 de Daniel. Versículo 25 dice, con su sagacidad, de la sagacidad de quién, de ese rey voluntarioso del anticristo. Aunque está hablando de Antíoco, primariamente también se está refiriendo al anticristo de la semana 70. Dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño. Va a hacer prosperar el engaño. Adelantándome y para que comprendamos qué es sagaz. Se refiere a una persona que tiene facilidad para comprender las cosas y de percibir con claridad lo que conllevan. Los sinónimos son astuto, zorro, perspicaz, vivo. Esa es una persona sagaz. Pues este rey dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos. O sea, repentinamente aparecerá y va a destruir a muchos. Y además dice, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Vamos a ver cómo fue la muerte de Antíoco. Daniel no nos describe cómo fue, pero aunque sí dice que será quebrantado, aunque no por mano humana, o sea, no fue destruido por ningún hombre, sino que Dios mismo lo destruyó. Y lo que decía al principio, aquí hay principios bíblicos.
vamos a ver que las consecuencias que tienen que sufrir las personas que le dan las espaldas a Dios, que apostatan, que pelean en contra de Dios, que pelean en contra del pueblo santo de Dios, vamos a ver lo terrible que les va a ocurrir. Yo reflexionaba sobre la muerte de este Antíoco y me ponía a pensar que ni aún Nabucodonosor, ni Ciro, ni Darío, ni Alejandro el Grande, Dios los mató en la forma que mató a Antíoco. Y es una forma tan terrible que la única razón de entender esto es porque Dios consideró que el gran problema que este hombre le causó, no solamente al pueblo de Israel, sino que ha tratado de que se levanta contra el mismo Señor, dice, se levantará contra el príncipe de los príncipes. Notemos que está en futuro el verbo levantar. Se levantará contra el príncipe de los príncipes y va a ser quebrantado. Al final les voy a explicar cómo fue quebrantado. Aquí está lo que ya vimos. Antíoco fue un pálido ejemplo de este rey que vendrá en el futuro. Y él hará 4 cosas que Antíoco hizo a mucho menor escala. O sea, hablando del anticristo del periodo de la gran tribulación. Va a hacer 4 cosas que este Antíoco lo hizo en menor escala. Primero, hará prosperar el engaño en su mano. Es lo que está en Apocalipsis 13:17. Que nadie podrá comprar ni vender a menos que lleve la marca. La marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Son cosas diferentes, hermano. El nombre de la bestia no es lo mismo que el número de su nombre. Son cosas totalmente diferentes. Pero todas aquellas personas que sean marcadas en la semana 70 no podrán comprar ni vender a menos que se deje marcar. Este hombre controlará la economía con gran poder y con un espíritu de venganza, porque recordemos que será el mismo Satanás encarnado en la bestia. Y él sabe que le queda poco tiempo y querrá destruir toda la humanidad. La segunda cosa que va a hacer, dice, que en su corazón se engrandecerá. Lo encontramos también en Apocalipsis 13:5. Dice que se le permitirá hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Oiga, blasfemias contra Dios. No dice blasfemias contra el Espíritu Santo, sino que blasfemias contra Dios, Dios el Padre. Se le va a permitir. Se le dará poder para continuar con sus acciones durante 42 meses, o sea, 3 años y medio. Los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. La humildad no será precisamente una de las características del anticristo. Será como Satanás, que fue lleno de orgullo. Exactamente igual. La tercera cosa que va a hacer. Dice que sin aviso destruirá a muchos. Aparecerá en la historia como un cordero, pero acabará siendo como un león. En Apocalipsis capítulo 6 se presenta como el jinete del caballo blanco. Observemos que inmediatamente después de él llegará el caballo de color bermejo o rojo, encendido de la guerra. O sea, después de la paz temporal, va a provocar una guerra. Es decir, que este personaje habrá logrado establecer una paz falsa, pero que no va a durar mucho tiempo porque inmediatamente aparecerá el caballo bermejo para quitar esa paz
y va a haber una matanza como creo en la historia no la ha habido. Destruirá a nivel mundial muchos pueblos, muchas naciones y mucha gente la matará a este personaje. Y la cuarta razón, cuarta cosa que va a hacer, dice, finalmente, dice aquí, se levantará contra el príncipe de los príncipes. Aquí queda claro que él se opondrá a Cristo y luchará contra él. Una de las señales características del anticristo y de la primera bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13 será que se pondrá en contra de Cristo. Por eso es que se le llama anticristo. Versículo 26. La visión de las tardes y las mañanas. ¿Se recuerdan de la visión de las tardes y mañanas? ¿Qué nos dijo Daniel en la visión de las tardes y las mañanas? Que después de 2300 días, que ya lo vimos, que se dice ahí, creo que es el versículo 8, dice, después de la visión de las tardes y mañanas, que se ha referido, le dicen a Daniel que esa es verdadera. Quiere decir que en ese periodo de 2300 días, lo que hizo Antíoco fue profanar el templo y metió una estatua de Zeus para adorar a Zeus y obligó a los judíos a adorar a Zeus y le quemaron inciensos y le presentaron sacrificios y también sacrificó un cerdo en el altar del sacrificio y mató a esos miles de judíos en esos 2300 días. Pero al hacer eso, dejó inmundo el templo, por lo que era necesario purificar el templo. Y por eso está diciendo el versículo 26 que la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, o sea, sí va a suceder y sí ocurrió en aquel tiempo. Ahora va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación una nueva contaminación del templo. Porque ese templo de Salomón va a ser reedificado en el periodo de la semana 70. Y ahí es donde llegará el anticristo y se va a proclamar Dios y va a exigir ser adorado. Entonces va a contaminar el templo. Pero en la profecía de Apocalipsis nos señala también un periodo de purificación de ese tercer templo. Después de los 1260 días, dice que ahí da un periodo más de días que son los que se van a servir para purificar ese templo. Y aquí lo está diciendo, que es verdadera, esa visión es verdadera. Y le dicen a Daniel, y tú guarda la visión. Le dijeron a Daniel que guardara la visión porque es para muchos días. La primera parte, dijimos, si Daniel recibió esta visión más o menos en el año 535, la aparición de Antíoco fue en el año 165, 168 más o menos antes de Cristo. O sea, casi 300 años después de la visión de Daniel, se cumplió en primera instancia esta profecía. Pero como habla también que es para muchos días, esto alcanza para el periodo de la gran tribulación. A Daniel se le dijo que esta visión era para un futuro distante. Es decir, que para su cumplimiento faltaba mucho tiempo. No lo iba a ver Daniel. Por lo tanto, debía preservarla como la verdad revelada por Dios. Si los judíos hubieran prestado atención a la profecía y hubieran sabido lo que les esperaba con la llegada de Antíoco, hubieran hecho como hizo el rey de Nínive. Cuando el profeta Jonás llegó a anunciarles que venía destrucción para ellos y que el rey de Nínive creyó y se arrepintió
y eso le valió para que Dios no los matara. Los judíos pudieron haber hecho lo mismo, pero no le dieron importancia a la profecía y sufrieron las consecuencias gravísimas. Lo mismo le va a pasar a los judíos en la gran tribulación. Lo mismo le va a pasar a mucha gente hoy en día dentro de las iglesias que no le prestan atención a la profecía, que no estiman la profecía como una advertencia que Dios está dando a su pueblo, pero que el hombre no le crea a Dios y no quiera aceptar esa verdad. Eso no implica que Dios no vaya a derramar su ira sobre las personas. La visión aquí aludida se refiere a los 2300 días del versículo 14. Aquí está la visión de los 2300 días, está en el versículo 14. Ese periodo de tiempo, como se ha sugerido, se refiere a lo ocurrido entre los años 171 y la fecha de la purificación del templo, 25 de diciembre del año 165 antes de Cristo. Si uno hace cuentas, aquí están los 2300 días. Y en esta fecha, 25 de diciembre, se purificó el templo. ¿Quién lo purificó? Judas Macabeo. Y ya vamos a ver. O tal vez a la fecha de la muerte de Antíoco Epífanes, a año 163 antes de Cristo. Bueno, siguiendo con el relato, dice el versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Como era un hecho futuro, Daniel no lo entendía. Para nosotros hoy es fácil entenderlo porque lo que sucedió con Antíoco Epífanes ya es historia y nosotros hemos visto el cumplimiento de esa profecía. No hemos visto el cumplimiento de la profecía del anticristo del Apocalipsis porque no ha llegado ese tiempo, pero ya tenemos una idea de lo que va a ocurrir porque Daniel nos está revelando en esta visión de lo que va a ocurrir. Pero al final dice Daniel que él quedó quebrantado y estuvo enfermo algunos días. O sea, le enfermó el haber tenido la revelación de esta visión, la que no entendió, y eso le causó una enfermedad. El efecto físico y psicológico de esta visión sobre Daniel fue algo realmente devastador. En este punto, Dios comenzó a encajar los tiempos de las naciones o tiempos de los gentiles en la historia de la nación de Israel. Y esto fue lo que dejó perplejo a Daniel al principio y que aún desconcierta a muchísima gente. ¿Cómo puede Dios encajar su programa con Israel en su programa para los no judíos? Es una pregunta interesante. Y en la actualidad, para complicar este asunto aún más, está el programa para la iglesia. Yo he oído de algunas personas creyentes que no les gusta estudiar la profecía y rehúyen la profecía. No sé por qué razón, pero la profecía es la misericordia de Dios para con su pueblo, anunciándole eventos futuros para que si atendemos la voz de Dios, no suframos las consecuencias. O sea, es algo que es importante dentro de la iglesia. Y recuerden que la Biblia dice que el pueblo, un pueblo sin profecía, se desenfrena. Sin profecía, la gente se desenfrena. O sea, no tiene frenos. ¿No tienes frenos para qué? Para la desobediencia, para la iniquidad, para el pecado, para todas esas cosas que son del desagrado de Dios, porque no hay profecía. Pero cuando hay profecía, el pueblo entiende
la palabra de Dios y entonces actúa en base a esa palabra. El libro de Daniel fue escrito en el año 535 antes de Cristo. Y la profecía del capítulo 8 tuvo un cumplimiento histórico y literal, más de 3 siglos después de haber sido escrita. Según él, no entendía la visión. Hay mucho del significado de la palabra de Dios que está más allá de la comprensión humana, definitivamente. Por supuesto, la respuesta es bastante simple. En nuestro tiempo, en el tiempo actual, Dios está llamando a un pueblo alrededor de su nombre. Y este grupo llamado lo denominamos la iglesia. Eso es lo que está haciendo el Señor el día de hoy. Cuando este programa concluya, el programa de la iglesia, y la iglesia sea recogida de la tierra, entonces Él nuevamente volverá a cumplir su propósito para Israel y las naciones. Dios quiere, hermanos, que ninguno de nosotros nos quedemos para la semana 70. Yo le pido a Dios, verdaderamente, hermanos, que ninguno de nosotros vayamos a quedarnos para la gran tribulación. Va a ser espantoso. Nunca antes en la vida va a ocurrir algo como lo que va a pasar en ese periodo. Y el Señor así lo dejó dicho, que nunca ha habido ninguna tribulación semejante como la que va a ocurrir en la semana 70. Bueno, veamos entonces cómo fue el juicio de Dios contra Antíoco IV. Esta información yo la obtuve de uno de los libros no canónicos que están en la Biblia. Ahí está descrito. Por eso yo he insistido que leer algunos de estos libros es importante porque contiene la historia de lo que ocurrió con Israel en el periodo del silencio de Dios, de los 400 años después de Malaquías, cuando Dios ya no le habló a Israel. En estos libros se relata mucho de lo que pasó. Entonces, en este libro vamos a ver cómo Dios hizo juicio contra Antíoco IV. El anticristo sigue el patrón exacto de Satanás, que se levanta en contra de Dios queriendo tomar su lugar. El anticristo hace guerra en los cielos, pero será derrotado al final hasta el abismo mismo. Otro detalle curioso es que en la descripción de Lucifer, o sea, Satanás, en Isaías 11, dice que está cubierto de gusanos. Les doy esta información porque la vamos a relacionar por la forma en que murió Antíoco Epífanes, cómo Dios lo mató. Isaías 11 dice que Lucifer está cubierto de gusanos. De forma similar, cuando Antíoco IV se levantó contra el pueblo de Dios para acabarlo, el Señor lo frenó de forma abrupta y lo enfermó al punto que gusanos se lo estaban comiendo vivo, no muerto, vivo se lo estaban comiendo los gusanos. La descripción de esto se encuentra en el segundo libro de Macabeos, segunda de Macabeos 9, del 4 al 12. Aún todo el capítulo 9 sería bueno que lo leyeran. Y el capítulo 10 tiene alguna información también de esto. Hermanos, es importante que leamos estos libros porque nos están contando la historia de lo que ocurrió y la podemos relacionar con la profecía. Yo sé que algunos, por el hecho de que estos libros solo aparecen en la Biblia católica, le rehuyen y no los quieren leer porque piensan que Satanás se los va a devorar. No. Macabeos relata la historia de los judíos, principalmente en esos 400 años del silencio de Dios. Entonces veamos qué nos dice Macabeos, capítulo 9, versículo 7. A pesar de todo,
Antíoco, miren, lo dice con nombre, lo dice claramente. Antíoco no abandonó en absoluto su arrogancia, lleno de orgullo y respirando llamas de odio contra los judíos, ordenó acelerar el viaje. O sea, Antíoco se estaba dirigiendo a la Tierra Santa, a Israel, y él iba en un carro de caballos y ordenó que el carro fuera a la mayor velocidad que pudiera, que se acelerara el viaje, porque quería llegar pronto a Israel para seguir causando los problemas que ya había iniciado a causar. Pero mire qué pasó. Pero cayó del carro que corría estrepitosamente, y en su aparatosa caída se le dislocaron todos los miembros del cuerpo. Todos, absolutamente todos los miembros se le dislocaron. Versículo 8, capítulo 9 de segunda de Macabeos dice: así, el que hasta hacía poco, en su arrogancia sobrehumana, se imaginaba poder dar órdenes a las olas del mar y como Dios pesar las más altas montañas, cayó derribado al suelo y tuvo que ser llevado en una camilla, haciendo ver claramente a todos el poder de Dios. Pero no se termina aquí. Esto diríamos que esta vez lo primario que le ocurrió a él en esa caída. Pero sigamos leyendo. Versículo 9. Los ojos del impío hervían de gusanos. Se está refiriendo a Antíoco. Lo está describiendo a él. Los ojos del impío hervían de gusanos. Esto es literal. Hervían de gusanos y aún con vida. ¿Miren? Porque había caído del carro de caballos. Y aún con vida, en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos, como que hubiera sido lepra. La carne se le caía a pedazos y el cuerpo empezó a pudrírsele. Y era tal su mal olor que el ejército no podía soportarlo. Antíoco Epífanes. Gusanos en los ojos, le hervían, dice. Era tal cantidad de gusanos que le salían por los ojos. La carne se le caía. El cuerpo se le empezó a podrir y empezó a expeler un mal olor que el ejército no podía soportarlo. Y dice el 10, tan inaguantable era la hediondez que nadie podía transportar al que poco antes pensaba poder alcanzar los astros del cielo. Entonces, todo malherido, bajo el castigo divino, que por momentos se hacía más doloroso, comenzó a moderar su enorme arrogancia y a entrar en razón. ¿Por qué esperar a pasar por una situación tan terrible como esta para poder entrar en razón, hermanos? Mire, el hombre dice que empezó a moderar su arrogancia. Era un hombre orgulloso, arrogante, creía que podía pelear contra Dios, creía que podía profanar el templo de Dios y que no le iba a ocurrir nada. Creía que podía matar al pueblo de Dios sin que le ocurriera nada. Pero cuando la paciencia de Dios llegó a su punto, entonces Dios obró y lo tiró de un carro de caballos y le vienen todas estas maldiciones y enfermedades y problemas que lo lamentó, pero ya muy tarde. Versículo 12. Y como ni él mismo podía soportar su propio mal olor. Imagínense la hediondez que brotaba de su cuerpo, que ni él mismo se aguantaba. Exclamó: es justo someterse a Dios y siendo mortal no pretender ser igual a él. Muy tarde lo reconoció. Muy tarde lo reconoció. Segunda de Macabeos 9:28. Así pues, este asesino que injuriaba a Dios
terminó su vida con una muerte horrible, lejos de su patria y entre montañas, en medio de atroces sufrimientos como los que él había hecho sufrir a otros. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de la arrogancia, las consecuencias de la apostasía, las consecuencias del orgullo, de la soberbia. Dice, no es casualidad. Mire, no es casualidad que lo mismo le sucedió a Herodes, Herodes el Grande, cuando él quiso hacerse pasar como Dios en el tiempo de los apóstoles. Dice Hechos 12, 21 al 23, la parte final. Y al instante, el ángel del Señor, o sea, Jesús mismo, le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Comido de gusanos. Este fue el triste final de Antíoco Epífanes. Y yo decía que debemos de extraer de la escritura no solamente los mandamientos, sino que los principios bíblicos, conocer la persona de Dios, el carácter de Dios, cómo Dios actúa. Y eso es lo que tenemos aquí. Tenemos un testimonio, un relato de lo que Dios hizo con este hombre orgulloso. No se escapó de la mano de Dios. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final del capítulo número 8 de Daniel. Les voy a dejar el tiempo para que si hay preguntas o hay comentarios, hay aportes, ustedes lo pueden hacer. Pueden encender su micrófono y aquí terminamos el capítulo 8. La próxima semana, el próximo domingo, iniciaremos el capítulo 9. Es un capítulo también extraordinariamente impresionante. Pueden encender su micrófono si quieren participar. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.